Leider Ramos por acá. Voy a hacer este video. Yo sé que esto es un borrador y mi mujer lo va a soltar por acá como quiera después que lo termine, pero el otro día yo estaba leyendo un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y antes de meterme de lleno en el libro me puse a escuchar una entrevista que le hicieron al escritor del libro, al autor. El autor del libro es el señor James Robinson, un profesor británico. Está muy bueno el libro, para no extenderme mucho. Y ganó el premio Nobel de la Paz por ese libro. ¿Por qué fracasan las naciones? Se lo recomiendo a cualquiera que le guste la buena lectura. Yo no lo he leído completo, pero nada más que en el prólogo y el capítulo 1 y 2 vi a Cuba reflejada en ese libro y lo compré. Y entonces por la madrugada quiero empezar a escucharlo ya con más atención. Pero antes de gastarme el dinero, yo tengo la mala costumbre de primero leer, escuchar el libro por el audiobook, y si me interesa, entonces lo pago para no gastar mi dinero por gusto, pues tampoco es que sea yo millonario ni nada de eso. Y me puse a ver una entrevista, una conferencia que dio el señor, o una entrevista que le hicieron al señor, y el autor de la conferencia mencionó una frase que a mí se me pegó en la mente como un imán y no me ha soltado desde entonces. La frase yo la voy a mencionar, no voy a decir ni el nombre ni siquiera de quien la escribió porque me parece que es un poco peligrosa. Dice que las revoluciones, o casi todas las revoluciones que se han dado a través de las historias, no se han originado porque los que tengan mucho quieran más, ni por los que no tengan nada quieran algo, sino por los que tienen algo y le quitan un poco, ¿verdad? Cuando yo leí esa frase, automáticamente busqué el autor. Y el autor tiene un libro que se publicó en 1951. Y a mí me parece que este libro recoge las historias de todas las revoluciones que se realizaron, comenzando los movimientos de masas que se realizaron, comenzando por el éxodo de Moisés, de los judíos de Israel. Decía que el libro en cuestión trata de las revoluciones, de los movimientos de masa que se han realizado a través de la historia los últimos 2000 años, tantos de miles de años, comenzando por el movimiento judío de Israel, de Moisés, hasta la Segunda Guerra Mundial con el movimiento nazi de Hitler en la Alemania nazista, o nazi, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Me llama la atención, porque me estaba llamando la atención, que en este libro no se habla de la Revolución Cubana, y por la razón que expuse antes, porque el libro se publicó en 1951. Pero yo temo por la vida de los dirigentes cubanos, porque sí, en estos momentos yo pienso que Cuba está en la misma posición, en la misma situación que estaba la Cuba de antes de 1959, la Cuba desde 1952 hasta que, o sea, Cuba está ahora mismo en una posición, pienso yo, como mismo estaba la Cuba de 1952 a 1959, que necesitaba un chispazo para que estallara una revolución social, un movimiento de masas de esta magnitud. Otra revolución que me llama la atención, y voy a ir de extremo a extremo, es la del movimiento por los derechos civiles aquí en Estados Unidos, protagonizada por el doctor Martin Luther King. Entonces, me gustaría pensar que una persona para leer este libro tenga bastante tiempo. Y voy a hacer algunas reflexiones yo digo, este libro en las manos equivocadas, ahora mismo como está Cuba, provocaría un chispazo, que en mi opinión volveríamos a cometer los mismos errores que cometimos en 1959. Porque vamos a entrar un poquito en contexto de lo que yo pienso. Voy a empezar leyendo que dice el libro que la efectividad de la doctrina, vamos a ver si esto nos suena familiar, la efectividad de la doctrina no viene por su significado, sino por su veracidad. O sea, para que una doctrina sea efectiva, no nos vamos a enfocarse en lo que quiere decir, sino en la veracidad de lo que se está diciendo. Vamos a ponerlo un poquito en contexto.
Ninguna doctrina, sin embargo, profunda y sublime será efectiva, al menos que sea presentada como la personificación de la única y principal verdad. Suena parecido. O sea, cuando una gente te quiera adoctrinar, te va a tratar de meter en la cabeza, en tu cabecita, que lo que te están diciendo, por lo que tú vas a luchar, por lo que tú vas a estar dispuesto a dar la vida, es la verdad absoluta. De cierta manera, que te van a hacer creer que es esa la verdad. Debe ser la única palabra, esa doctrina, esa verdad absoluta, debe ser la única palabra donde todas las cosas provienen y todas las cosas hablan. Cargada de absurdos y sentidos tribales y verdades sublimes, son igual de poderosas para preparar a las masas para el último sacrificio. O sea, para que una doctrina sea efectiva, no debe ser basada en hacerte creer que tú estás luchando por una verdad absoluta, donde te van a preparar para que tú hagas el sacrificio, sacrificar tu vida con el fin de luchar por esa verdad. No importa qué estúpida sea la doctrina, no importa que a ti te van a meter en tu cabeza que tú vas a sacrificarte por algo que vale la pena. ¿Tiene sentido? Es obvio que para poder ser efectiva, una doctrina no debe ser entendida y comprobada. Es preciso que solo se crea en ella. Solo podemos tener a fe absoluta en las cosas que no podemos comprender. Una doctrina es claramente comprendida. Cuando es claramente comprendida, carece de fortaleza. Está un poco fuerte esto. Pero cuando una doctrina es comprendida, carece de fortaleza. Una vez que entendemos algo que es como si se hubiera originado en nosotros mismos, y claramente aquellos que se les pide renunciar a su propio bien para sacrificarse, no pueden ver la veracidad infinita en algo que se ha originado dentro de uno mismo. Vamos a poner un ejemplo. Si tú me dices a mí, si yo entiendo que cuando mezclamos oxígeno y aire se forma agua, si tú vienes a tratar de convencernos porque hay una guerra por el agua, de que fulano de tal tiene el agua porque tiene un poder mágico, bla, 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 y yo no sé que el agua se forma cuando mezclamos el oxígeno y el hidrógeno, yo estoy dispuesto a dar mi vida por eso que tú me estás diciendo. Pero en el momento que yo abro mis ojos y yo aprendo que el agua se forma porque es un compuesto químico, ya tu poder sobre mí se acaba. Más o menos para entender. Los devotos siempre se les requiere buscar la verdad absoluta con el corazón y no con la razón. Es el corazón lo que está consciente de Dios, no la razón. Rudolf Hess, cuando juramentaba a los partidarios nazis en 1934, los exhortaba a sus seres diciendo: no traten de buscar a Hitler o de entender a Adolfo Hitler con la mente, solo lo encontrarán en el poder de su corazón. O sea, que cuando a los nazis lo estaban tratando de juramentar, les decían: no traten de entender lo que dice Hitler con la razón, con la lógica, porque a Hitler hay que entenderlo con el corazón. O sea, que si tú usas la lógica en lo que está diciendo Hitler, quizás tú no estés dispuesto a dar la vida por él, pero si tú no entiendes lo que él está diciendo y simplemente crees en su doctrina, tú eres capaz de dar la vida por eso. Cuando un movimiento comienza a racionalizar su doctrina y la hace inteligente, comprensible, es una señal de que el dinamismo, del alcance dinámico de ese movimiento disminuye. Lo mismo, cuando ya tú empiezas a entender y a razonar lo que te están diciendo, ya el adoctrinador no tiene poder sobre ti, no tiene alcance. La estabilidad de un régimen requiere la alianza de los intelectuales y es necesario ganarlos en vez de tratar de convencerlo, de incluirlo con el autosacrificio personal. En las masas por esos que están adoctrinadas, se hace inteligente. O sea,
Vamos a explicar esto un poquito. Para un régimen poder triunfar cuando trata de adoctrinar a su gente, como el de Adolf Hitler en Alemania, necesita el apoyo de los intelectuales. ¿Por qué? Porque los intelectuales son los que tienen que seguirle el juego. No pueden decir, este hombre está hablando basura, porque el oxígeno y el hidrógeno son los que dan el agua, no el poder del supremo líder. Y entonces tú no lo puedes convencer a los intelectuales por decirle, vamos a sacrificarnos, porque ellos no te creen. Más bien un intelectual más bien tienes que ganarte para que te siga la corriente. Porque si el intelectual abre la boca y convence a las masas, ya tu poder sobre la doctrina se acaba. Por eso muchas veces en los regímenes totalitarios, como el nazismo, como la religión, los intelectuales terminan o muertos o en la prisión. ¿Suena familiar? Bueno, por eso es que yo digo, vamos a seguir. Si una doctrina no es inteligente, tiene que ser basada en una idea vaga. Y si no es una doctrina que no sea inteligente o vaga, tiene que ser que no se pueda verificar. Un ejemplo práctico de una doctrina que no se puede verificar, que es una idea vaga, dice, solo los justos alcanzarán el reino de los cielos. Con esta doctrina los cristianos hicieron maravillas. Los movimientos de masas, o en este caso las revoluciones, son frecuentemente necesarios para la realización de cambios drásticos y amplios, lo que estoy hablando. Y muchos de estos se caracterizan por una pasión intensa y en la exigencia de un sacrificio personal. Me cargaron, lo voy a dejar por ahí. Continuamos si le interesa en el próximo video.